Antes de comenzar, un saludo a Claudio Vázquez por su contribución a este inmundo canal. Toda ayuda es bien recibida y aporta a que este pájaro siga existiendo. It's me, Mario. Anda la concha de la madre. Si hace poco hablamos del puercoespín azul, es propicio ahora darle su lugar al fontanero de gorra roja. Y pues, si hablamos de Mario en cuestión de historias de dudosa calidad, pues, sorprendentemente su calidad suele ser bastante sólida. Por un lado, hay unas que funcionan y le aportan su chispa original al repertorio. Otras que sinceramente no han envejecido muy bien que digamos. Y en otra parte está la historia del Hack Room de Mario, también conocida como la víctima número 1. Ya le dedicaré un video pronto a esta historia. Como pueden ver, el gordo Mario tiene muchas pastas a su favor y que no están mal, ya saben porque es italiano y la pasta es de ese país. Eso sí, mejor hagamos como que las critis de Mario Kart no existen. Porque es como si la parte más deficiente en escritura se concentrara en el aire contaminado del tubo del escape de los carritos del juego. Y haré como que no existieran en este video, ya que si no estaría repleto de esas mismas. Aunque no descarto la idea de hacer un video al respecto de eso en un futuro. Ya saliendo del tema, es hora de darle su repasada a las historias más ineptamente creativas del buen Bob Hoss, es decir, Mario Bros. Así Dios mató a todos, pero no a mí. ¿Por qué? Con todos los demás muertos, finalmente puedo disfrutar más tu... ¿Cómo olvidar aquel juego que tenía ese bailecito que se volvió meme con el Seu Madruga? Aun con esas tengo muy mala espina de esta historia. Me llamo David, y me encantan los videojuegos, y más aún los de Nintendo. Tenía una estantería llena de videojuegos, desde los de Nintendo hasta unos pocos de Wii U, y entre esos tenía los juegos de Mario y Luigi, los tenía todos, el Partners in Time. Bueno sí, desde ahora se los advierto, esta historia tiene como 3 minutos de relleno al inicio donde el prota cuenta su vida y cómo era fanático de todo lo irrelevante que eso implica. Básicamente cosas que a nadie le importan. Voy a adelantar, pero no sin antes recalcar esta parte que se me hizo graciosa. Creí que era porque al hermano le llegó una bala loca. Y jugar mañana, pero al apagarlo se encendió nuevamente como si lo hubiera reiniciado, pero esta vez salió un mensaje que decía, juega. Me quedé asustado porque nunca había visto un mensaje en el inicio del Star Saga. Creí que era porque la Game Boy vio que lo apague más de una vez sin jugar, pero todavía tenía miedo porque la música no se arreglaba. Aclaro, por supuesto. La consola se comunica contigo exigiéndote que juegues. Eso tiene mucho sentido. Ahora solo faltaba que el Toad fuera a avisar a Mario y a Luigi, pero aquí se puso muy extraño. Llegó un Toad con la piel muy pálida y parecía deprimido, entró a la casa de Mario y lo empecé a controlar. Cuando lo empecé a controlar me di cuenta que caminaba muy lento y mientras más me acercaba al baño de Mario más lento iba. Cuando llegué a la puerta del baño el Toad se cayó al suelo, Mario salió del baño como siempre, estaba desnudo con solo una toalla. En ese momento empecé a controlar a Mario e intenté interactuar con el Toad y el mensaje que salió me sorprendió. El mensaje decía, está muerto, me sorprendí bastante porque esto no es normal en los juegos de Mario. Díganme cómo es posible que me planteen tantos elementos en una historia. Y ninguno me importe en lo absoluto. El narrador está detallando absolutamente todo y metiéndole muertes en cada rincón del mapa, pero a mí no me genera ni la más mínima reacción más allá de indiferencia. Que pase algo bueno ya de una vez. Yo me pregunté si era la bruja Gigi, así que fui hacia el castillo. Luigi se quedó en casa, así que esto ya ni siquiera era un Mario y Luigi porque solo estaba Mario. Así que avance. Cuando salí de la pantalla no llegué al castillo, sino que era un camino de pasto en donde lo único que había eran partes de Toads, Goombas y Goombas. Era algo completamente asqueroso, pero seguí adelante porque sabía que la consola no se podía apagar. Luego de unos 3 minutos exactamente, vi como partes verdes venían hacia mí con mucha sangre. Ya empezó el desfile de juguito de tomate y moriciones. Ni siquiera puedo darle crédito por las imágenes editadas porque son solo penejes recortados y con pinceladas rojas intentando emular sangre. Estoy seguro de que no le tomó más de 2 minutos hacer esta imagen. Me acerqué y vi cómo era que Yoshi estaba siendo descuartizado, me quedé muy asustado. Cuando vi quién estaba matando a Yoshi me di cuenta que fue el esbirro de la bruja, le estaba quitando las partes del cuerpo y se los comía. Era un caníbal comiéndose todo eso. Él me vio y vino hacia mí, pero Bowser llegó y lo golpeó. Entonces empezó la pelea, estaba yo y... Ya no tolero más este sinsentido. Vayamos ya por el final, que esta historia no resulta nada más que desesperante por su increíble capacidad de que todo en ella me importe menos que nada. En ese momento le toco a Luigi y puse martillo rápidamente para que no me lo cubitara. La bruja se abalanzó a quitarme el bloque pero no alcanzó y Luigi usó la lanza y se lo puso en la cabeza. En ese momento murió completamente. La pelea terminó, todos estaban muertos y vi como Mario empezó a llorar. Mario agarró su lanza y se la clavó en la cabeza. Fue traumante ver cómo se suicidaba. Luigi vio lo que hizo su hermano y hizo lo mismo. En ese momento salió el Game Over pero en fondo negro. Y al final los bigotones nada más acabaron desviviéndose porque se traumaron. Lo que faltaba. Ahora no solo el prota se pega un corchazo en las historias, sino que también los personajes que controla lo hacen. Como odio este tropo.
Era raro porque los game over salen en la pantalla de pelea y el fondo no cambia, se sigue viendo la pelea, pero este no se iba, como si se hubiera glitchado. Pero salió un mensaje que dijo, ahora es tu turno, me dije de qué. Y el juego respondió, de hacer lo que hicieron los hermanos Mario. En este momento me asusté, como el juego pudo saber lo que respondí. ¿Y por qué quería que me suicidara? En ese momento ya no quise ver más y saqué el cartucho de la consola y lo puse en su caja, fui a la casa donde lo compré y se lo devolví a la señora. Ella me preguntó que por qué se lo devolvía, como no le podía decir lo que pasó, solo le dije que estaba malo. Ella dijo que para sus hijos nunca les dio un error, y yo le pregunté por qué su hijo no me dijo que tenía un error al comprarlo. Ella quedó con cara de asombro, me respondió que sus hijos murieron hace 3 años, yo quedé impactado, ¿con quién demonios hable el día que compre el cartucho? Un cliché tras otro. ¿Para qué sigo escuchando esta historia? En fin, la historia acaba con una de las moralejas más importantes para poner en práctica en nuestro día a día. Y hago esto para que sepan que si llegan a encontrar el cartucho de Star Saga y un niño les habla, no compren el cartucho, seguramente será el mismo que devolví. Diosito. ¿Por dónde empiezo? No, ¿sabes qué? Iré directo al grano. La historia es súper insípida y comete tropo tras tropo que solo la hace caer aún más bajo. Tanto así que estoy seguro de que una vez suba este video habré borrado esta historia de mi mente por inútil. A final de cuentas, que un relato sea olvidable es aún peor a que sea malo, no es la primera vez que lo hago ni será la última. Ya no le demos más letra y solo pasemos a la próxima. El nombre de este video ya me está haciendo dudar. Yo entiendo que dicho instrumento pueda pegarte un susto la primera vez por la sorpresa. Pero, hacer una historia de 11 minutos al respecto es, cuanto menos resaltable. Uno de los mejores juegos que jugué en mi infancia fue Super Mario 64, ya que este era diferente a los demás Marios ya que era en 3D. Aún recuerdo todos esos bellos momentos jugando solo o acompañado de mis primos. Pero algo que siempre me aterrorizó cuando era niño, fue un simple piano. Por un simple motivo, yo estaba jugando tranquilamente en un nivel de una mansión cuyo nombre no recuerdo. Entré por una puerta que me llevaba a una habitación que solamente tenía un piano y yo por curiosidad me acerqué, y de repente, me empezó a atacar, y yo me asusté tanto que del miedo que me dio estiré el cable del mando y se cayó la consola. De tal golpe se apagó, y ya no quería cruzar más por esa habitación por miedo de que el piano me atacase. Vale que no es para tanto. A mí también me pegó un susto cuando era un niño, pero no como para reventar la consola con el suelo. El elemento sorpresa se rompe en un instante y ya luego pierde su efectividad. Hasta la anguila esta da más miedo que el piano. Pero hubo un tiempo que había una inundación en mi ciudad, y por desgracia el agua se metió en la casa. Lastimosamente perdimos muchas cosas y una de esas cosas era el cartucho de Mario 64 que estaba flotando en el agua. Y supe que era mío porque decía mi nombre en la parte de atrás. Me puse muy triste, pero afortunadamente mi Nintendo 64 se salvó porque lo dejé en un estante alto, pero estaba muy triste porque era mi juego favorito de Nintendo 64. Y así pasaron los años. Pero hubo un día que estaba algo nostálgico, y recordé ese juego que me encantaba de niño. Sí, era Super Mario 64. Ese día tenía muchas ganas de jugarlo, pero podía descargar un emulador con el juego. Pero no, yo quería jugarlo como en los viejos tiempos, en mi Nintendo 64. Así que fui a un tianguis a ver si encontraba el juego. Para mi suerte sí lo encontré. Era el cartucho, pero como toda creepypasta común el cartucho estaba algo sucio y con la portada algo desgastada, pero yo pensé que debió ser por el tiempo ya que el juego era viejo. Y le pregunté cuánto costaba y me dijo que 100 pesos. ¿Y 100 pesos? No pes, con ese precio lo más seguro es que te vendió solo la carcasa del cartucho por idiota. Pero en el puente del castillo estaba aquel bug, pero este se estaba riendo de mí. Estaba algo confundido porque en el juego que yo recordara no pasaba esto. Lo seguí y me volvió a llevar a la mansión. Cuando entré en la mansión, no me dejaba entrar a otras habitaciones, solamente en la que estaba el piano. Y pues, como no tenía otra opción entré. Como siempre, el piano estaba ahí quieto, pero me sentía algo asustado por lo que estaba pasando. Me volví a acercar lentamente y de repente la pantalla se puso en negro. Y apareció unas letras que decían: ¿me recuerdas? No. No me digas que el piano, ve a tu saber cómo, se está comunicando con el protagonista. Porque si ese es el caso, la historia está comenzando a irse por un lado lleno de alucinógenos y música de Vaporwave. En ese momento, sentí un escalofrío en todo el cuerpo y después salió otro mensaje. Veo que no. Déjame aclararte la mente. Y de repente, me puso un video de un niño jugando Super Mario 64, pero lo extraño es que ese niño de ahí, era yo. Como si alguien me estuviera grabando en ese preciso momento cuando el piano me atacaba. Y vi cómo se cayó la consola y como mi madre asustada fue corriendo hacia donde yo estaba. Y el vídeo se cortó de golpe. Ahora resulta que el conjunto de píxeles pudo grabar desde la Nintendo 64 este momento, y vamos a asumir que una consola de esa época tenía dicha modalidad por alguna razón. Y especulo eso, porque en ningún momento me creo que el Tienton de alguna forma pudo grabar la escena con, no sé, sus teclas. Esto cada vez pierde más sentido aún dentro de su lógica. Sentí un gran miedo, fui a apagar la consola rápidamente, pero antes, me apareció otro mensaje. No tengas miedo. No, por supuesto, no hay por qué sentir miedo alguno. Lo único que sucede es que una entidad dentro del juego te habla directamente. Un día normal.
Pero no le hice caso. Yo no quería seguir jugando. Yo quería apagar la consola. Le di a apagar y se apagó. No creía lo que estaba pasando, creía que estaba ilusionando, pero como ya era de noche me fui a dormir. Justamente cuando me acosté, sonó mi celular. Lo miré y vi que me mandaron un mensaje. El mensaje decía: Déjame ayudarte, ven conmigo. Y ahora manda mensajes al celular. ¿Qué no puede hacer este cabrón? Yo le di a la estrella, y me llevó a un nivel. El nivel era un mundo oscuro, no tenía música, no se podía ver nada, solamente empecé a caminar durante unos 10 minutos, y ya me iba a dar por vencido, pero camina un poco más, de repente, vi una luz, me acerqué un poco, y vi al piano, me fui acercando lentamente, y inesperadamente en la otra habitación de mi casa, se empezó a escuchar un piano que se estaba tocando solo. En ese momento, me dio un gran escalofrío, ya que yo vivía solo, y nadie podía estar tocándolo, tenía ganas de salir corriendo, no aguantaba más, pero me salió un mensaje que decía: No te detengas. Ya tranquilo amigo, la historia pasó de 50 a 100 en un instante y el orden de los eventos parece a este punto haber enterrado la historia. De hecho, hasta se me hace gracioso el hecho de que justamente en la casa del niño haya también un piano para que la escena tenga sentido. A lo mejor no había uno y el alma del muelón hizo aparecer uno para tocar una rola. Felicidades, me encontraste. Es hora de que te devuelva el favor. Gracias por jugar conmigo. En eso, se distorsionó la imagen, y se empezó a sonar un ruido muy fuerte, tanto el miedo que tenía que me dio ganas de gritar, pero no podía, después el sonido dejó de sonar, y la pantalla se volvió a poner en negro. En eso el juego se reinició, y empezó todo normal, pero mi partida se borró por una extraña razón, yo estaba muy asustado y confundido por lo que había pasado, no sabía qué hacer, quería irme de casa, pero no podía, tenía miedo de salir de mi cuarto, porque pensaba que algo malo me pasaría, solamente me acosté a dormir. En el momento que me dormí, tuve un sueño muy extraño, vi a una persona mayor, más bien un anciano, estaba tocando una canción muy tranquila en un piano, yo en el sueño me acerqué, y él me miró y me sonrió, y me dijo: ¿Estás asustado? Yo le contesté que sí. Me lo dijo mientras él tocaba el piano, mirándome con una sonrisa, y le pregunté: ¿por qué quieres ayudarme? Él me empezó a hablar de muchas cosas que me hicieron reflexionar. Sé que soy un trauma de tu infancia, y solo quería decirte. Perdón, sé que solo soy un simple objeto inanimado, que quedo en tu subconsciente atrapado, y con esto podré ser libre de vuelta. Debes de dejar de tener miedo, debes ser fuerte, no debes temer. Espero que con esto dejes de tener miedo, deja todo eso atrás. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a... Veamos esto con cuidado. El piano / instrumento salvaje, apareció por medio del Espíritu Santo o algo así en el sueño del chico en forma de viejito buena onda para pedirle perdón por asustarlo. Yo quiero de lo que fuma este tipo. Ya dejémoslo así, el plot twist de la historia es que al final el cartucho que consiguió era el mismo que perdió cuando se le inundó la casa. Sí, solapo algunos huecos al final. No tengo mucho que decir al respecto. Más que nada porque no se me ocurre cómo explicar bien los eventos de esta. No diría que esta crepa es mala, pero es súper random y como nada tiene sentido, entonces todo tiene sentido. Vale, necesito un tiempo para procesar todo. Hoy pasemos ya a la última. Hola, baby, me dicen el Mike. Dios chelero, ayúdame. Me acuerdo de este vídeo, era literalmente a esa época de antes donde a las criptopastas las llamábamos leyendas, relatos y sabe tú qué más. Es más, esta cosa tiene 13 años, la verdad no sé si estamos mejor o peor intelectualmente en la actualidad. Se transmitía un programa de televisión en el que los participantes tenían que hacer una serie de pruebas para llevarse un premio que estuviera de moda, y como se aproximaba la salida de la Nintendo 64, decidieron poner como premio una Nintendo 64 incluido con el Super Mario 64, y claro, había mucha gente que quería participar en el concurso, pero solo se quedaron 5 personas en total. Entre una de esas 5 personas, había un joven llamado Mike Robertson, de 30 años de edad, que era un friki que amaba los juegos. Achucha, me siento identificado con el prota de esta historia. Yo también estoy bien fósil, aunque ya no juego tanto como antes. Mientras que los otros participantes en su mayoría solo tenían 16 años y veían extraño ver a un hombre de 30 años, le decían que ya era mayor para eso, pero a él no le importó. El pobre Mike no sabía que entre uno de los participantes estaba la hija del productor del programa y ya estaba planeado que ella iba a ganar la consola. Al terminar las pruebas, en el concurso Mike fue el que mejor lo hizo con los mejores resultados y hasta se rompió un brazo. ¡Oh! ¡Mi mano matona! ¿Cómo o por qué se rompió el brazo? Independientemente a su lesión, ¿por qué continuaron con él estando herido? La verdad le veo más sentido al hecho de que este treintón pierda precisamente por el daño a sus huesos a que porque el concurso estaba arreglado. Da igual, no responden en lo absoluto esta duda, así que me moriré con ella. Pero como todo el público estaba sobornado, votaron por la hija del productor. Mike furioso le quiso pegar al productor, pero los guardias de seguridad inmediatamente lo agarraron y sacaron del lugar. El productor, lleno de rabia por el ataque de Mike, salió y fue a hablarle a Mike y le dijo: Mike, perdón, creo que tú te merecías la consola, pero tengo otra, solo dame tiempo para traértela.
Fue una propuesta que el friki de Mike no rechazaría, le dijo que fuera a un monte fuera de la ciudad y que allí se encontrarían, entonces Mike feliz fue sin saber de nuevo que era otra trampa del productor. Mike estaba en el lugar de reunión cuando de repente lo atacaron los guardias del productor, le vendaron los ojos, le pusieron un trapo en la boca para que no pudiera gritar y lo dejaron colgado de un árbol y lo empezaron a golpear con bates de béisbol como si se tratase de una piñata infantil. Ay, Oyuch, qué dolor, ay mi uña, ay ya yaicito. Ñaca ñaca ñaca, todo era una trampa Mike, ahora como soy muy maloso te voy a dejar aquí amarrado para que los lobos te coman, porque además de productor soy mafioso y mi personaje tenía que ser malo sin un motivo válido. Ok, pero ya luego de eso me darás mi Nintendo 69. Que no hay otra consola imbécil de El productor se fue y Mike estuvo ahí durante horas sangrando, luego de un tiempo los lobos lo encontraron y empezaron a devorarlo, Mike que estaba más que furioso por dentro quería una feroz venganza, se había vuelto loco, quería matar a cualquiera que se le cruzase, el último pensamiento fue quiero asesinar a toda la gente, quiero mi venganza, murió sin duda por el ataque de los lobos. Pasó el año y no se supo nada de Mike Robertson, la policía investigó su casa, no había nada, solo encontraron la SNES con el cartucho de Super Mario World con la televisión encendida, entre otras cosas encontraron en su sótano varias máquinas de arcade, entre una de ellas resaltaba Polybius. Dios, estos son los cameos más forzados que he podido escuchar en historia alguna. Además, porque el Mike dejó prendida su televisión con todo y consola. Está bien que sea medio fanboy y medio idiota, pero la cuenta de la luz le saldrá carísima. Bueno, el productor seguía con su programa hasta que un día hizo un concurso de disfraces, toda la gente se preparaba para ver a los disfrazados, pero uno de ellos venía con el atuendo de Mario Bros, pero no con su cara, sino con la de Mike Robertson, toda machacada por las mordidas de los lobos. Se aproximó de manera violenta hacia el productor y le dijo: tú y tu familia tendrán una muerte mucho peor de la cual no van a poder escapar, van a querer suicidarse antes de que yo llegue. O sea, ¿está vivo o muerto? Porque dejaron en claro que los lobos se lo comieron. Y de paso porque dejaron pasar a un tipo todo reventado al programa. Ya vamos como 6 preguntas que este relato no se toma ni la más mínima molestia en responder. Llegó la noche, el productor llegó a su casa donde había puesto varios guardias de seguridad vigilando, ya que estaba recagado del miedo. Luego abrió la puerta, saludó a su hija que estaba jugando con su Nintendo 64 y después fue con su esposa para cenar todos tranquilos en la mesa. Su amigo guardia de seguridad le decía no pasará nada. A las 10 de la noche estaba todo tranquilo, pasaba la medianoche, y seguía todo tranquilo, hasta que a las 2 de la madrugada, se empezaron a oír ruidos horrendos y una respiración de lo más aterradora, el productor salió corriendo a avisar a los guardias de seguridad, pero cuando salió, vio todos los guardias estaban tirados en el piso muertos, con toda la cara acuchillada y sin dedos. Vaya como me lo esperaba. El Mike Wazowski activó los trucos del San Andreas para acabar con los guardaespaldas. Y esperen porque lo mejor de la clip está por venir. El productor oyó otros gritos que venían de su casa, y fue inmediatamente, y vio con horror que su esposa estaba sin cabeza y fue al cuarto de su hija y vio con gran asco que la consola le atravesó por la mitad a su hija, dejando un gran charco de sangre. Que la consola le atravesó por la mitad a su hija. Si así es. Este pedazo de plástico sin alguna superficie afilada, logró traspasar el cuerpo de una infante de 14 años. No hay detalles, solo lo hizo, pasó y ya está. A esta creepy no le corresponde darle trasfondo a los elementos que la componen. Desde entonces se lo nombró a Mike el término del Mario asesino, pero muchos mejor le llamaron Mario asesino, por su fanatismo a Nintendo. Se dice que cada vez que Nintendo saca una consola no más ya estamos claros. Vaya que era peor de lo que recordaba. Tal parece que en esa época era más fácil meter miedo con cualquier tema relacionado a las muertes. ¿Y qué tengo que decir de esta historia? Que alguien fue atravesado con una consola. ¿Hace falta decir más? En fin, creo que podemos decir que pese a todo el fontanero mariconazo puede tener una que otra historia cuanto menos cuestionable, estas terminan siendo nada frente a unas más competentes. Más bien, pa' cuando la creepy de la Daisy enamorada. Acabamos una vez más con otro vídeo de este tipo. Fue un poco difícil encontrar historias esta vez, quizá deba primero revisar las creeps con Manjar antes de elegir la franquicia en cuestión. De momento gracias a todos por ver el vídeo hasta el final. Les pido de favor que dejen su me gusta para que así sea recomendado y se suscriban si es que quieren ver más contenido así, ya que no tengo contemplado detenerme. Ya si les interesa un dibujito de dudosa moralidad solo háganmelo saber. Ya si desean darme una cooperacha monetaria abajo en la descripción está el enlace para apoyarme, pero también hay otros medios como el de la moradita. No olviden que sus donativos ayudan a que la pequeña Pomni pueda tener un nuevo hogar.
Y sin más que meter, me despido y no olviden que DeviantArt predijo Super Mario Wonder.